El pecado siempre tiene consecuencias. Uno de los problemas del púlpito hoy en día es lo poco que se habla del pecado, de su origen, de sus consecuencias, de su realidad. En nuestra cultura, el principal pecado es no amarse a uno mismo lo suficiente. Para Dios, este es el principal pecado. Y te invito a leer conmigo en Números 32, en su versículo 23, que nos dice: pero si no lo hacen así, he aquí que habrán pecado contra el Señor, y sepan que su pecado los alcanzará. Que el Señor bendiga su palabra. Si consideramos los sermones del pasado, encontraremos que los énfasis eran muy diferentes a los que hoy en día tenemos. En el contexto, las tribus de Rubén y Gad pudieron establecerse en las tierras que estaban antes de cruzar el Jordán, por ser tierras de ganado, ante la sospecha de Moisés en que no querían entrar en Canaán. Ellos le aseguraron que pasarían con el resto de sus hermanos y lucharían junto a ellos para ganar la tierra prometida. La preocupación de Moisés era obvia. Desde que salieron de Egipto, el problema constante eran aquellos que despreciaban las promesas de Dios y querían volver a la esclavitud. Es el mismo problema de lo que hoy se llama erróneamente el creyente carnal, y en realidad deberíamos llamar el incrédulo autoconvencido. Vivir un cristianismo que tiene a Egipto como centro es indicio de perdición, no de salvación. Dios nos ha salvado del Egipto exterior, pero también del Egipto interior. Cambiar nuestras formas, pero seguir codiciando la vida de esclavitud no es el cristianismo, es carnalidad disfrazada. El pecado tiene consecuencias. El gran engaño con el que nos autoconvencemos es que no habrá consecuencias ni daño por el pecado que cometemos. Es falso. El pecado siempre tiene consecuencias. El pecado siempre nos alcanza. Tiene consecuencias para nosotros. Nuestra alma se ve afectada, endurecida, ensuciada y dañada. Pero tiene consecuencias para Dios. Él no puede dejar pasar el pecado, no lo puede ignorar. El pecado es una ofensa a Dios mismo, porque Él es santo. El gran tema de la Escritura es que Dios envió al Salvador, a Cristo. A Él le alcanzó el pecado de todos nosotros. Él sufrió las consecuencias de todos nuestros pecados. El daño que el bendito Salvador sufrió en la cruz fue enorme, terrible, imposible de comprender. Él fue hecho como pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Piensa en esto. Es mi pecado quien dañó al Salvador. ¿No debería tomar más en serio el pecado en mi vida? Jesús nos da completa libertad al recibirle como Salvador y dejamos de ser esclavos del pecado. Esto debe entrar en nuestro corazón y quedarse ahí y ser una constante alarma. Cuando aceptamos a Cristo, dejamos de ser esclavos del pecado. No debemos ni mencionarlo ni mirarlo. Entonces pasamos a ser libres para vencer la tentación y para vivir la vida dentro del propósito de Dios. Nuestra vida entonces aquí en esta tierra adquiere un nuevo sentido gracias a la presencia del Espíritu Santo, a su poder que nos capacita para decirle no al pecado. Padre, te bendigo y te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad. Me postro ante ti en esta mañana y te doy gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres soberano. A ti sea la gloria y el poder y la alabanza por los siglos.
Tú ocupaste mi lugar. Señor, todo tu sufrimiento fue la expresión de mi pecado volcado sobre ti. Tú absorbiste nuestra maldad en tu cuerpo y por tus llagas fuimos sanados. Señor, ayúdanos a tener siempre presente el precio de nuestra salvación. Tú eres fiel y justo. Que tengas un precioso y excelente día y no olvides, el pecado nos seguirá asediando aunque seas una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén.